Doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción C3, aquí con ustedes en otra entrega. Les recordamos a nuestros televidentes que nuestro contenido se transmite por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 45 y 79. Luego pasa a nuestro canal de YouTube, Ciudadanos contra la Corrupción C3, donde podrán verlo cuando quieran. Señores, continuamos nuestro recorrido por la pretendida solución dominicana al problema haitiano. Estamos en la 22ª entrega. Ya estamos prácticamente en la actualidad. Ya estamos analizando eventos del pasado cuatrenio. Estamos hablando del primer gobierno del recientemente reelecto, Luis Abinader. Entonces continuamos nuestro recorrido de la mano del licenciado Pelegrín Castillo, al cual le cedemos inmediatamente la palabra. Muy contento, Remberto, de encontrarme de nuevo aquí en tu compañía, agradeciéndote de nuevo la oportunidad que me brindas de comunicarme con tu público y con el público que va a darle seguimiento a esta docuserie de testimonio. Es un programa testimonial de una persona que ha sido actor en unos casos, testigo en otros y estudioso siempre de lo que constituye el verdadero y único gran problema que enfrenta la nación dominicana, que es la crisis del Estado fallido de Haití y todas las implicaciones que tiene en el orden internacional, de seguridad nacional, y justo es reconocerlo, lo estamos enfrentando desde una posición de un Estado débil, de un Estado dependiente, de un Estado vulnerable, que corre el riesgo de convertirse en Estado fallido, incluso de ser barrido si continúan las tendencias. Pero en eso yo estoy muy claro. En el programa anterior, que es la 21ª entrega, la entrega 21, esta es la 22, concluimos hablando de todos los intentos que se hicieron para unificar las posiciones nacionales. Luego del Luego del asesinato de asesinato del Jovenel Moïse. presidente Moïse, hubo un primer intento. Yo preparé, siendo presidente del foro permanente del partido político, preparé una propuesta borrador. Esa propuesta se publicó, pero diluida. O sea, los partidos que vieron el documento hicieron observaciones y muchos componentes que yo había puesto entendieron que no era bueno resaltarlo y se quedaron con un planteamiento general. Para que se sepa, cuando él se refiere a partidos, se refiere a todos los partidos mayoritarios. Fundamentalmente los mayoritarios. PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD y comparte. Sí. Y por ahí María se va. Cuando él se refiere a partidos, sí. Luis Abinader, Paliza, Leonel, etcétera, etcétera, estaban ahí. El documento que salió, bueno, decía lo esencial, pero a mi juicio carecía de la contundencia que debía tener un documento de esa naturaleza. Y lo que a mí más me preocupó, que critiqué, fue que se publicó localmente y sin gran despliegue, no internacionalmente, porque el acuerdo que había era que se publicara internacionalmente en los grandes periódicos del mundo, y en eso la crítica hay que atribuirla al gobierno, porque el que tenía la responsabilidad de hacer esa publicación era el gobierno. Y, o sea, ustedes todos pactaron, todos los partidos políticos pactaron en que esa publicación iba a ser internacional. Sí, sí. Eso se acordó en la primera reunión, donde estaban todos los líderes mayores. Leonel no fue, pero envió una delegación de alto nivel. Danilo no fue, pero envió una delegación de alto nivel. Y lo que se acordó ahí fue que después de acordado el documento, se publicaría local e internacionalmente.
y también que se entregaría a los organismos internacionales, las embajadas extranjeras. ¿No se entregó? Mira, formalmente no se entregó. Se entiende que ellos se enteraron porque salió en toda la prensa y además fue público, pero lo correcto hubiera sido que se formara una comisión y que fuera a las principales embajadas que tienen que ver con el tema a entregar el documento en nombre de todos los partidos. Pero yo decía que ese fue la primera reacción. La segunda reacción fue la conformación de una comisión de seguimiento para elaborar un conjunto de propuestas de política para enfrentar la crisis que en ese momento, como efectivamente ha sucedido, proyectaba que se iba a agudizar, que se iba a profundizar, que se iba a escalar. O sea, la crisis migratoria hacia acá. La crisis general de Haití, porque es, por un lado, una crisis de migración, y más que de migración, de expulsión, de éxodo masivo, de traslado forzoso de poblaciones, porque están sometidos a un ambiente de violencia, de inestabilidad, querido, planificado, fomentado, agudizado, con esa intención. Bueno, el punto es que esa comisión que decía que estuvo sesionando en el Salón Los Trinitarios del Palacio Nacional, no pudo mantener sus reuniones porque surgió un prurito, una objeción con el ambiente, que no se debía hacer en Palacio, cuando se propuso, que lo propuse yo, que se hiciera en el Instituto Huartiano o en las universidades en forma rotatoria, al final parece que los partidos decidieron no nos vamos a seguir reuniendo. El argumento era que el gobierno podía manejar eso políticamente, que la población no iba a entender bien por qué los partidos se estaban reuniendo en Palacio. Yo le decía, miren, esto lo quiero recordar, el Palacio Nacional no es la casa del PRM. El PRM está aquí como, vamos a decir, inquilino, pero el dueño de esta casa es el pueblo dominicano. Entonces, ni siquiera inquilino porque no se le cobra. Bueno, es una manera de decir. En realidad es la servidumbre del pueblo de turno. El país le dio mandato a ellos y estaban en el gobierno y entonces en ese momento ellos tenían la representación, pero ese palacio es del pueblo dominicano. Y donde estábamos sesionando tenía un nombre muy simbólico, muy representativo y apropiado para la misión, los Trinitarios. No se pudo continuar y eso, ¿qué pasó? Bueno, parece que el gobierno entendió que lo correcto sería que en vez de seguir sesionando ahí, como había objeción a irse al instituto o a las universidades, que se hiciera en el Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social escogió el escenario de Cancillería, que yo creo que fue un error del Consejo Económico y Social, porque debió reunirse en sus salones. Ellos usan los salones de las universidades. Pero al irnos a la Cancillería, ahí recuerdo un primer discurso que pronunció el canciller, que ojalá se rescate, se busque completo, porque entre líneas él dejaba resaltar algunas cosas sobre las implicaciones de la crisis y los actores internacionales. Bueno, sobre el carácter complejo de la crisis, sobre los actores internacionales que estaban gravitando, pero uno esperaba que Cancillería fuera como órgano de política del Estado en el área de las relaciones internacionales el que formulara una primera propuesta. De todas formas, ¿la formularon? No la formularon. Estuvimos ahí en 4 o 5 sesiones, si mal no recuerdo, trabajando en Cancillería, discutiendo el tema, pero nunca pudo arrancarse una discusión, ni en plenaria ni en mesas, que era lo que se estaba requiriendo. Yo asistí en mi doble condición
de presidente del Foro Permanente de Partidos Políticos y también de la Fuerza Nacional Progresista, y también hicimos un acuerdo con el Bloque Institucional Socialdemócrata para que lleváramos una posición unificada. Bueno, el punto es que los participantes les reclamaron a Cancillería que empezáramos la discusión. Yo hice la propuesta de que nosotros no necesitamos una propuesta formal de Cancillería, porque ya el presidente había hablado en su primer discurso y había hablado en varias ocasiones y había tomado una serie de acciones, y que nosotros teníamos que asumir que esa era la política. Incluido el pacto del 10 de enero del 2021, que esa era la política del Estado, porque era la expresión hasta prueba en contrario de la posición oficial del Estado dominicano. Tú estás hablando del levantamiento del muro que fue propuesto por estaba el muro, el planteamiento, los controles migratorios, los controles aduanales, pero sobre todo el planteamiento internacional de que no había solución dominicana al problema haitiano, que la solución tenía que ser internacional, de corresponsabilidad, y que República Dominicana podía ser un aliado en la medida en que la comunidad internacional asumiera con seriedad una tarea que iba más allá de pacificar Haití, que era la tarea de levantar Haití, rescatar Haití, reconstruir Haití, porque las bases nacionales del Estado haitiano estaban minadas, destruidas, desde antes del terremoto del 2010, para ser claro. Entonces, ese era el planteamiento, que era un planteamiento bastante justo, razonable, que lo entiende mucha gente. ¿Qué pasa? Ahí mismo incluíamos el tema de que se necesitaba un conjunto de acciones internas para darle credibilidad al discurso internacional. Porque tú puedes plantear a nivel internacional cualquier discurso, tú puedes formular cualquier doctrina de política exterior, pero el grado de respeto, del grado de aceptación, va a depender de la coherencia con que el Estado proceda. Si tú dices una cosa y haces otra, o demuestra ambigüedad, o temor, o vacilación a la hora de hacer valer tu planteamiento, eso se revierte contra el Estado. Bueno, déjame decirte una cosa. Si por video de este gobierno de Luis Abinader hablando de cómo se iba a manejar la política migratoria en la República Dominicana, según él, aquí en 2 años no iba a haber un inmigrante ilegal. Y cuando tú oyes los discursos de él en la misma línea y tú ves que ya lo único que falta en video es que en la semanal le pasen por atrás, Luis, los muchachones con los bultos así, como ellos cruzan en los videos que plagan las redes, la credibilidad de nosotros en cuanto a figura estatal o primer mandatario se refiere a nivel internacional, se encuentra, yo no diría ni en el suelo, yo diría que en el sótano. Mira, hay un tema que yo lo he dicho públicamente, se lo he dicho al presidente públicamente y también se lo he comunicado por escrito, y hasta en reuniones. Aquí el Estado dominicano y su jefatura, los que están al frente ahora mismo, y lo mismo vale para la oposición, porque la oposición tiene presencia en el Congreso y además tiene una responsabilidad histórica importante, como hemos probado aquí. El grado de credibilidad del Estado frente a esa comunidad internacional va a depender de la coherencia, de la consistencia, de la consecuencia, de la vocación de hacer valer los atributos esenciales e inalienables del Estado. Si eso no se hace, y obviamente
No se está haciendo. Hay muchas muestras De que no se está de haciendo. debilidad, de contradicción, de vacilación, de miedo, de temor, de evasión. Eso se revierte contra el Estado. Eso está claro. Entonces, ¿qué pasa? Después de esas 4 reuniones, salón, óyeme, muchos grupos, esperando la discusión, esperando y pidiendo datos. Recuerdo a Luis Vargas, por ejemplo, el economista, pidiendo datos de aspectos de la economía dominicana, la migración, etcétera, etcétera, que nunca llegaron. No se le dieron. No pidieron. Y yo mismo, incluso les reclamaba al grupo que nosotros, el Consejo Económico y Social, ese es un órgano consultivo, no tenía que esperar que el presidente nos mandara ese documento o el canciller formulara una propuesta, porque ya teníamos que asumir que lo que se había planteado públicamente era la posición oficial, que debíamos abrir la discusión y discutir y hacerle la sugerencia, no quedarnos pendientes de que nos hicieran llegar un documento de propuesta. El punto es que pasaron esos 4 o 5 reuniones, aproximadamente se convocaban cada 15, 20 días, pasaron varios meses sin resultado. Entonces viene el episodio, recuérdate que lo mencioné, que para nosotros fue el punto de inflexión. Porque cuando ya vimos que después de eso, la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Cibao, ASIS, anunciaba un acuerdo con un cónsul que no era tal, no tenía facultad para eso, con el objetivo de ellos montar un plan de regularización de trabajadores haitianos en el territorio nacional con alcance de hasta $500,000 en el Cibao. Bueno, entonces nosotros, como Fuerza Nacional Progresista y como Pronación encabezada por Manuel Berger, le notificamos un acto formal. Ese acto se hizo con todos los detalles, lo vamos a publicar junto con un conjunto de iniciativas que hemos emprendido, advirtiéndole que eso implicaba una violación flagrante a una lista grande de artículos del Código Penal, y si ellos no rectificaban esa posición, nosotros procederíamos a someterlo penalmente. Ellos parece que consultaron y se dieron cuenta de que habían cometido un grave error y nos notificaron que dejaban sin efecto ese pacto. Después se descubrió que el cónsul no era tal cónsul, era probablemente un agente de Claude Joseph, el primer ministro, el canciller haitiano, bajo el mandato de Juvenal Moïse. Y el punto es que ya ahí dijimos, bueno, esto ha ido demasiado lejos, vamos a reunirnos, y empezamos a reunirnos. Nos reunimos activamente durante varias semanas. ¿Quiénes? Yo te decía, Pronación, la Mesa Coordinadora Nacionalista, la Fuerza Nacional Progresista. Invitamos a algunos partidos que estaban preocupados con este tema y a una lista de personalidades, de líderes que históricamente han estado de alguna manera vinculados con este tema. Déjame hacerte una pregunta. El número de $500,000, ¿no te dio a ti una idea de cuánta empleomanía ellos tenían allá en el Cibao? Sí, eso se entendió que era la idea, la aspiración de ellos, y nosotros sabíamos que detrás de ASI había un grupo que estaba muy activo, moviendo los hilos, y lo denunciamos así. ¿Qué grupo era? Capellán, Codevi. Porque Codevi es el que tiene, recuérdate que el que hace los amarres del DR Casta con la ley HOT y después con la ley GEL es el grupo Codevi. Codevi, ese proyecto de Codevi es vamos a decir, el entronque, el amarre
más fuerte en cuanto a vincular la política del país en la frontera, en la migración, con el DR CASTA, y darle a la oportunidad a los norteamericanos, como yo había anticipado cuando eso se estaba discutiendo, que usaran el DR CASTA como arma de política exterior en contra de República Dominicana. Que efectivamente eso es lo que ha estado pasando. Entonces, esas reuniones se estuvieron haciendo ahí, pero llegamos al convencimiento, porque estaba Quinta República, PQD, los partidos los invitamos, porque decíamos, aquí nadie se puede excluir, vamos a invitar a todo el mundo que quiera participar, y específicamente a la gente dentro de los partidos que nosotros sabíamos que estaban motivados. Algunos fueron, no siguieron, pero hubo un núcleo que se quedó, Partido Reformista, el PQD, el partido de Eduardo Estrella, el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana, lo que se ha considerado siempre la derecha conservadora o la ultraderecha, etcétera, etcétera, y mucha gente del mundo jurídico, no mucha, algunos. Entonces estuvimos ahí discutiendo y bueno, llegó un punto en que dijimos, bueno, vamos a organizar unas movilizaciones, unas protestas, unas acciones, porque ya la etapa de denuncia, de demanda en las redes, teníamos que llevarlo a otro nivel. Pero no consideramos, y fue una propuesta que yo hice, lo mejor para evitar equívocos y que esto no se considere que esto es un problema partidario, porque ya yo venía viendo las quejas de los partidos, que esto podía ser político, lo habíamos visto desde el principio. Digo, no, vámonos al Instituto Guardiano. En el Instituto Guardiano, yo soy miembro hace muchos años, en el Instituto Guardiano vamos a tener acogida, y efectivamente fuimos. Le pedimos al Instituto Guardiano que nos facilitara sus salones y empezamos a hacer reuniones amplias de mucha gente, incluso de los movimientos, había muchos movimientos, mucha gente de la iglesia católica y de la iglesia evangélica. Por ejemplo, el movimiento de Acción Cristiana siempre estuvo presente, con Tony Flaquer y su equipo. De los movimientos pro vida, ahí estaban todos, porque también nos dábamos cuenta de que esta lucha de una u otra manera estaba conectada con el tema, que es un tema que yo llamo que atañe, que interesa vivamente a la integridad demográfica del Estado, porque hay no se ve a simple vista, pero si nosotros perdemos la batalla demográfica, tanto porque los dominicanos se van al exterior como porque la tasa de nacimiento de los dominicanos baja considerablemente con relación a la población haitiana que ya está naciendo en el territorio dominicano, perdemos estratégicamente la batalla. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, empezamos a sesionar ahí. De ahí surgió la idea. Bueno, vamos a hacer una marcha. Y se fijó... Se fijó una marcha. ¿Tú no crees que aparte de lo que se ha llamado aquí la guerra de vientre, la parturienta de procedencia ilegal, de inmigración ilegal haitiana, todo eso ha sido posible también por el hecho de que nosotros tenemos muy centralizado el sistema económico en un área muy específica? O sea, en el Gran Santo Domingo hay 3.7 millones. Sin embargo, después de Santiago y San Cristóbal, no tenemos edificaciones, estructuraciones de esa envergadura fuera de esas áreas que permita ciertamente cierto tipo de control o vigilancia ciudadano del territorio nacional. Mira, el patrón de desarrollo nacional es muy desigual en términos espaciales.
cuando tú analizas el gasto público a nivel nacional, te das cuenta de que está focalizado, concentrado en el Gran Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, y hay hacia el este también una proyección. Pero en el este ha primado mucho el enfoque de dejar que los grandes grupos sean los que dirijan el proceso. Por eso tú encuentras el proyecto de Frank Rainieri y el grupo Punta Cana, el aeropuerto más activo del país es privado. Sí, eso yo no le llamo eso yo no le llamo una estructura a nivel de Estado, porque eso es privado. Ahí lo que está el empleo mañana el puerto más grande, y toda la gente que hay ahí por lo general son turistas que vienen para acá. El puerto más grande multimodal totalmente privado y privatizado en el enfoque. Sí. Y tú empiezas a ver cómo en términos espaciales, por eso yo hablo mucho de la finca con pasaporte, pues cuando tú analizas el territorio nacional, tú te das cuenta de que hay una especie de reparto territorial, donde los grandes grupos, las grandes familias, las grandes corporaciones tienen sus áreas y tienen muy poca presencia del Estado como regulador. No solo del Estado como regulador, o sea, ellos tienen mucha tierra donde no hay nadie. Mira, hay un tema, y donde eso se ve más en la frontera. Hubo un momento en la década de los 80 donde la industria más importante del país en la frontera era el maní, en Elías Piña, una provincia estratégica. Empezó la política de los norteamericanos a sustituir productos locales por importación. Los norteamericanos querían, por ejemplo, exportar su aceite de maní. Carter, el productor manicero, querían que el país fuera un receptor, y esa industria, en vez de preservarla o tener un plan de sustitución, no se sustituyó. De ahí eso vivía mucha gente en la frontera. Pongo ese ejemplo. Donde se han aniquilado los mercados fronterizos. Y ahí no era mercado fronterizo, ahí era una industria de exportación y una industria para consumo nacional, sobre todo para consumo nacional, de base nacional. El maní, los Manicera era la principal empresa de la Mata de Farfán hasta Bánica, Elías Piña, toda esa zona. La provincia entera dependía mucho del maní. Al venir el cambio de enfoque con la PL, no recuerdo el número, una ley norteamericana que facilitaba las exportaciones hacia esta zona, la industria nacional quebró. No hubo un plan del gobierno de decir, espérate, vamos a sustituir el maní por esto otro. No lo hubo. Y entonces ahí vino... ¿Eso fue en qué año? Eso fue en la década de los 80, en el gobierno de Jorge Blanco. O sea que tenemos prácticamente 40 años con eso votado. No, porque nosotros... este es un proceso que viene caminando hace mucho. Acuérdate que yo dije que la iniciativa de la Cuenca del Caribe, el ICC, los norteamericanos la otorgaron, pero la carga, la hipoteca de ese beneficio de poder exportar al mercado norteamericano azúcar y una serie de productos sin arancel, era que nos hiciéramos cargo del problema haitiano. Entonces, pero volviendo al tema, en el instituto se acordó, bueno, vamos a hacer una marcha que fuera una manifestación nacional con unos planteamientos. Y durante varias semanas estuvimos reunidos partidos, grupos
nacionalistas, personalidades, grupos religiosos, en las instalaciones del instituto, bajo la sombrilla del instituto, para que no hubiera equívoco sobre el carácter no partidario, el carácter suprapartidario. No éramos contrarios a los partidos, porque todos los partidos estaban convocados, todos. Entonces, solamente estaba participando una parte. ¿Quiénes no fueron? Bueno, ahí no participó el PLD, no participó. Había gente de la Fuerza del Pueblo, pero no ellos institucionalmente, que hubiera sido el éxito de que todos los partidos que mueven gente, que tienen gente organizada, estuvieran ahí presentes. PRM. Ahí el PRM tampoco. El PRM no participaba directamente, pero alguna gente sí nos manifestaba que ellos veían bien que se produjera esa marcha, lo mismo en el PLD y lo mismo en la Fuerza del Pueblo. Pero el liderazgo no el liderazgo no institucionalmente ellos no estaban participando. Ya. Fueron convocados en la organización de la marcha. El día de la marcha que se escogió fue el 6 de agosto del 2022. 6 de agosto del 2022. Ya hacía un año que habían matado, un año y meses que habían matado, un año y un mes que habían matado a Juvenal Moïse, y la crisis haitiana estaba en ebullición. Y nosotros nunca dimos una respuesta entonces sobre eso. Bueno, el gobierno dio una respuesta, pero como país, que era lo que demandaban las circunstancias, no hubo una respuesta unificada. Ya. Eso contrasta, y lo quiero destacar, con la crisis del 94. En la crisis del 94, que Haití estaba bloqueado, que se preparaba la invasión a Haití, que había mucha presión sobre el gobierno del presidente Balaguer, que había mucha presión sobre las Fuerzas Armadas, que le habían quitado visa a los mandos militares, a varios generales. El empresariado dominicano de la época y la iglesia encabezada por el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Mira el contraste. En el 94, con la crisis que había bajo el gobierno de Clinton, el liderazgo nacional de más nivel intelectual, académico, religioso, sindical, empresarial, todos a una prepararon una declaración que yo voy a ver si la pongo a circular ahora para que los jóvenes dirigentes empresariales y la iglesia católica y la iglesia evangélica y los académicos del presente cogen algo de inspiración en lo que fue la posición de la anterior generación de líderes. Porque cuando tú ves la carta que se preparó, que tengo entendido que la preparó don Germán Emilio Ornes, y la revisó Roberto Saladín y un grupo de intelectuales de mucho nivel. Bueno, eso es una carta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Al Consejo. No era la posición del presidente, era la posición de iglesias cristianas, el empresariado, los sindicatos, el mundo intelectual académico y algunas personalidades del mundo del derecho y de los medios de prensa. Una posición país. Ahora, en medio de una crisis que es mayor y más peligrosa, nadie, vamos a decir, no hemos podido ponernos de acuerdo. Habrá gente que ha fijado su posición individual, manifestado su preocupación, pero el esfuerzo unificador, que es lo que corresponde, no se hizo. Con el esfuerzo de la marcha, bueno, nosotros trabajamos en una propuesta, 11 puntos. Está en la página del Instituto Bartiano.
En la misma línea de, bueno, aquí hay una crisis internacional con implicaciones de seguridad nacional e internacional. República Dominicana no puede seguir soportando esto. Un llamado a los poderes públicos a que actúen, a que hagan cumplir la Constitución, las leyes de la República, a que defiendan los atributos esenciales de nosotros como sociedad. Eran 11 puntos. El que quiera verlo lo puede buscar en la página del instituto. Ese documento explicativo tenía una denuncia porque señalaba que la comunidad internacional tenía una altísima cuota de responsabilidad en la crisis haitiana. Y al mismo tiempo señalaba que era evidente que la comunidad internacional quería descargar la crisis en el país. Un momento pesado. Se convocó esa marcha, 6 de agosto del 2022. Parque Colón, Parque Independencia. Una ruta, porque toda la historia nuestra, los grandes acontecimientos han transcurrido precisamente en esa ruta. Desde el Parque Colón, donde estaba el asiento del gobierno por un tiempo, hasta el Parque Independencia, para Puerta del Conde. Bueno, entonces esa marcha fue impresionante. Sorprendió a mucha gente. Porque es verdad, los partidos movimos nuestra gente, especialmente nosotros nos involucramos mucho como Fuerza Nacional Progresista, pero en honor a la verdad, lo que más llamó la atención de la marcha fue que fue una cantidad enorme de gente no partidaria, independiente, con formación, con conocimiento. Bueno, ahí había intelectuales, diplomáticos, retirados, figuras de la comunicación que fueron espontáneamente. Se concentró y fuimos al Parque Independencia y ahí para ganar tiempo, se acordó que se hiciera una invocación y se leyera el manifiesto para no tener 4 o 5 oradores, porque cuando tú tienes varios oradores que se entusiasman, entonces el acto se hace muy largo y ese no era el espíritu. El espíritu era demostrar una posición unitaria. El documento se hizo circular antes para que todos los que estaban convocados lo vieran. Y tengo que decir, mira, el PLD mandó una delegación institucional encabezada por Euclides Gutiérrez, estaba Luis de León y otros cuadros. La Fuerza del Pueblo también mandó una delegación. El PRD mandó también una delegación, creo que estaba Junior Santos encabezándola, si mal no recuerdo, que era su secretario general, pero no movieron gente, ojo, porque lo que todos queríamos era, bueno, vamos a mover gente, no me mande una delegación de unos cuantos. Todos podían mover mucha gente para que eso fuera apoteótico, pero no movimos los partidos minoritarios que estábamos en el tema y los grupos nacionalistas y la gente que espontáneamente fue. Que yo te voy a decir, cualitativamente, ahí se puede decir que había un grupo bien representativo. El acto turbó mucho al sector pro-haitiano, al sector fusionista, al bando parricida y traidor, como diría Duarte. Tanto así que al otro día, Pavel Issa perdió los estribos y reaccionó. El PRM mandó también una delegación de dirigentes que estuvo presente. Y la liga municipal mandó, varios alcaldes concurrieron. El punto es que Pavel perdió la paciencia y fue a un programa y dijo que esa marcha
era la expresión del racismo estructural de República Dominicana. Óyeme, el ministro de Economía y Planificación del país, atacando una marcha del Instituto Bartiano, donde estaban todos los partidos, incluido el partido del gobierno, participando, por lo menos oficialmente. No con masa, pero sí con delegaciones. Los militares también, el Instituto de Generales y Almirantes fueron una delegación, los veteranos fueron igual. ¿Qué pasó? Bueno, Pavel salió con esa declaración, obviamente expresaba el punto de vista del sector del gobierno que estaba en contra de cualquier tipo de reacción en esta materia frente a la crisis haitiana. Ahí obviamente nosotros estamos muy claros, él era el vocero, pero en esa línea estaba Miki Seara, estaba en Cancillería misma, no había mucho entusiasmo con ese tipo de manifestación, porque ellos, aunque en el discurso han sido, vamos a decir, consistentes con lo que ha planteado el presidente, sin embargo, siempre estamos a la defensiva, siempre estamos buscándole una vuelta para complacer poderes internacionales. Y tenemos pruebas. Entonces, eso fue la primera marcha. Eso estuvo muy presente en los medios. Tuvo muchas repercusiones, muy buena cobertura. Y se acordó que debíamos ir a los organismos internacionales a entregarle el manifiesto. Fuimos a la embajada, fuimos a Naciones Unidas, una delegación, fuimos a la OEA y entregamos el manifiesto del 6 de julio y después se suspendió la visita a embajadas, entre otras cosas porque nos dimos cuenta de que ellos estaban en una actitud reticente, no les gustó. No le gustó para nada que se produjera una manifestación de ese tipo. Y cuando en lenguaje diplomático tú pides una cita y no te dan respuesta, tú sabes perfectamente que no quieren. ¿Quién no te dio respuesta? No, ahí, por ejemplo, se mandó un mensaje a la embajada norteamericana para que nos dieran la cita y fue una vacilación de un lado a otro. Ahí estaba influyendo, yo tengo que reconocer, mucho la posición de Brewster, porque Brewster se fue pero no se fue, como dice el anuncio de Codetel. Él renunció cuando ganó Trump, pero como no venía embajador norteamericano, él quedó en la práctica haciendo mucho lobby en contra de las posiciones nacionalistas, porque nosotros veníamos en una confrontación con ese grupo desde hace mucho. Y él se quedó aquí en el país con su pareja Satahuaque, haciendo las veces de un embajador paralelo. Estaba ya en la administración Biden, él se sentía con fuerza para jugar ese papel. Y lo mismo pasó con la embajada francesa, que tampoco se abrió. Entonces nosotros decidimos, bueno, nosotros porque básicamente las embajadas esenciales eran esas. Se le mandó por escrito, tengo entendido, a la Unión Europea y a Canadá y a otras embajadas, se mandó por escrito el documento del instituto. Después se organizaron 3 eventos más. Sin embargo, nos dimos cuenta de que el impacto de la movilización del 6 de agosto perturbó enormemente a esa gente, porque ellos no esperaban que tanta gente con tanta procedencia, de distintas procedencias, se unificaran y que sacaran un documento de denuncia, porque ese documento no era un simple
documento, ¿no? Una acusación abierta a la forma en que la comunidad internacional estaba procediendo en el caso de Haití y frente a República Dominicana. Fue un documento valiente, responsable, lo pueden buscar, lo pueden leer, que tiene mucho contenido y debe ser la base, de hecho lo es, para todas las acciones futuras. El contenido de ese documento se recoge en el último, yo no sé cómo llamarle, acuerdo que se hizo entre varias rectorías de las universidades. Sí, hay muchas de las cosas, eso va más adelante. Después de eso, nos vamos a Santiago. Lo de Santiago era una prueba grande. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que ya habíamos tenido el problema con ASIS y en Santiago había mucha gente preocupada con la crisis, la presencia haitiana masiva. Y bueno, nos vamos a la marcha. Esa marcha en Santiago, ahí notamos ya que los partidos, algunos partidos, estaban en una línea de boicot. Había sectores del gobierno tratando de dividir el movimiento. ¿Cuáles partidos serían? No, sectores del gobierno. No puedo decir que el PRM como partido, pero sí, evidentemente había, por el comportamiento de cierta gente, una línea que no era unitaria de movilización y sectores del PLD. Por ejemplo, yo critiqué mucho a Abel porque cuando al primero que llamamos fue Abel, porque Abel tenía unos pronunciamientos Abel Martínez contundentes con respecto al tema haitiano, y lo llamamos y le dijimos, vamos para Santiago, necesitamos tu apoyo, porque entendemos que tú eres de los líderes que han mantenido posiciones claras con esto y que ahora necesitamos que tú vayas a la marcha, y movilices tu gente. De hecho, era una oportunidad para él de demostrar que no estaba cacareando. Que su línea era cacareando, fuerte y firme. que era real, que no estaba cacareando. ¿Qué pasa? Esto está convocado por el Instituto Bartiano y se creó allá en Santiago con la delegación del Instituto Bartiano un grupo para la organización de la marcha, y entonces cuando faltan 3 o 4 días nos damos cuenta, espérate, nos prometieron que van a participar, que van a movilizar gente, que es más, eso va a ser más grande que la marcha de la capital, porque Abel va a participar y su gente va a participar. Pero nos damos cuenta de que a la hora de los contactos y de las movilizaciones y de cuantificar, no, espérate, esa gente como que no están por participar. Y efectivamente, se hizo la marcha. Se te tiró Abel del No barco. mandaron la policía municipal, sí nos fue a cubrir. Pero en esos días ya, por suerte, nosotros nos enteramos por diferentes vías, espérate, aquí esta gente no está en participar. ¿Esta gente es? PLD, porque Abel era el alcalde. Sí. Y tenía el mismo discurso público, Sí. era ese, el discurso más fuerte de la política dominicana con relación a eso era Abel. Y le pedimos que fuera. Yo hablé con mucha de su gente, José Ricardo habló con él, ve a ver, porque tú eres la persona que debería encabezar como alcalde de la segunda ciudad del país esa marcha. Tú no tienes que hablar. Si tú vas y tú mueves tu gente, todo el mundo va a saber que Abel Martínez apoya esta posición. Y ya era la misma posición de la capital. ¿Qué pasa? No fue, que tenía un acto aquí en la capital. Pero no movió, porque al final le dijimos, bueno, pero si él no va, que mande su gente. En Santiago fue la gobernadora
representante del presidente, asistieron diputados de la Fuerza del Pueblo, algunos, y algunos del PLD. Pero la manifestación, ya ahí nos dimos cuenta de que había una línea de confundir, porque se metieron una serie de actores a confundir puntos de reunión, puntos de... Podría decirse que esa gente de esos partidos que fue por algo personal y no institucional. Fue más personal, porque si los partidos hubieran bajado línea, se hubiera sentido, hubiera sido algo masivo. Sea, fueron personas miembros del partido, pero no fueron por el partido, fueron por ellos como ciudadanos. Fueron por ellos. Entonces, bueno, ninguno ahí dijo, Eduardo Estrella fue como senador encabezando Santiago. Pero tampoco se puede decir que el PRM movió gente, porque si lo hubiera movido... No, o sea, Eduardo Estrella fue por él. Fue por él. Punto. Fue por él y los otros fueron por él, pero no hubo bueno, vamos a apoyar esto, porque los partidos son los que tienen más gente organizada y cuando quieren mover, mueven. Pero ahí, por suerte, que nosotros varios días antes nos dimos cuenta y dijimos, espérate, esta marcha es en Santiago, pero es de la región. Y decidimos, bueno, vamos a reforzar nuestra presencia. Y se logró que fuera mucha gente representativa de Santiago también. Sí, pero ellos también fueron por ellos. Pero fueron por ellos, no por los partidos. Y mucha de la gente que fue del Cibao, lo movimos 2 o 3 grupos políticos minoritarios. Hicimos un esfuerzo para moverlo. Y quedó bien la marcha. Pero esa marcha en Santiago debió ser la reafirmación de lo que pasó en la capital con un mensaje poderoso. No sé si es que le cogieron miedo al grupo empresarial, que no le gustaba esa marcha y menos organizada por el Instituto Ubaltiano y el grupo que estábamos ahí, porque eso también puede haber influido. Pero el punto es que esa marcha debió ser también una marcha apoteótica, pero ahí se notó unas fisuras y sobre todo unas maniobras de división, porque hasta agentes provocadores se hicieron presentes lanzando ataques contra algunos de los que estaban ahí, que eso trascendió en los medios públicos. Estuvieron atacando a Eduardo Estrella injustamente con el tema, e incluso algunos en un plan de provocación, que ya lo habíamos visto en la marcha de aquí. Tú sabes cuando tú tienes experiencia, uno sabe cuando en una marcha hay infiltrados. Demasiada. Que quieren provocar incidentes. Claro. Y entonces, obviamente, nosotros sí habíamos tomado la decisión de que las Fuerzas Armadas, y ahí doy un testimonio, las Fuerzas Armadas, el DNI, las Fuerzas Armadas, en general, todos los organismos de seguridad, incluso municipales, porque tengo que reconocer que la policía municipal estuvo presente, se mantuvo ahí. Pero las provocaciones se dieron y nadie cayó en las provocaciones. Se hizo un acto, se volvió a leer un resumen del documento que se leyó aquí, que era más largo. Se hizo una invocación, ahí la hizo un pastor evangélico muy reconocido de Santiago, y todo eso estuvo precedido de muchas reuniones en Santiago. O sea que quedamos bien, pero eso debió ser mucho mejor. Debió quedar mucho mejor si no hubiera sido por ese tema. Quizá que eso era lo que nos decían, no, que no confiamos en el gobierno. Es que esto no es un tema de gobierno, señores. Esto es un tema de nación. Ese día, óyeme, para que tú veas cómo son las cosas, pudo haber sido una coincidencia, pudo haber sido, repito, una coincidencia,
pero lo cierto es que ese día se produjo el asesinato de el tío del general José Miguel Soto Jiménez. Pero murieron en Puerto Plata. Sí, que lo mataron en Puerto Plata. Eh. A él, a una señora arquitecta que estaba trabajando en unas reestructuraciones del proyecto de ellos allá, y al encargado de la finca. Ese día, horas después se conoció el hecho. Oye, José Miguel estaba en la marcha, Márcalo, de lo que estaba encabezando la marcha. Márcalo ahí, porque con eso vamos a abrir el próximo capítulo. Ah, bueno, está bien. Porque por hoy se nos acabó el tiempo, Sí. pero seguimos hasta que se acabe. No, está bien, está bien. Bueno, señores, como ya dije, por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Continuamos en el próximo capítulo y que el Señor los bendiga.